Espero que hayan hecho la tarea y hayan leído el primer capítulo. Y la tarea para mañana es leer el capítulo 2. Mañana es temprano, a las 8:30 de la mañana. 8:30 de la mañana, no. Así que tienen que hacerlo la tarea esta tarde, esta noche o mañana temprano. Job capítulo 2 es la tarea para mañana. Para esta tarde nada más vamos a leer unos versículos del capítulo 1. Job capítulo 1, dice la Sagrada Escritura. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Oremos al Señor y una vez más les invito a buscar el Salmo 119. Ahora vamos a orar todos juntos, apropiarnos de las peticiones que comienzan en el versículo 25. Salmo 119, versículo 25 al 32. Y después del versículo 32, digamos en nombre de Cristo Jesús, amor. Amén. Todos juntos entonces en voz alta, orando de corazón, apropiándonos de estas peticiones del salmista. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Nos toca hablar de la soberanía de Dios y la familia. La soberanía de Dios y la familia, un tema súper importante para nuestros días. Hay muchos problemas con los hijos, muchos problemas matrimoniales. Ahora más que nunca nos podemos comunicar fácilmente con el celular, con las computadoras, pero ahora creo yo más que nunca hay mucha división en las familias, menos comunicación, menos amor. Y a veces como que nos desesperamos. Nos desesperamos de ansiedad por nuestros hijos, nos desesperamos de ansiedad por nuestro esposo, nuestra esposa. Hay angustias y temores en la familia. Y la soberanía de Dios nos puede tranquilizar en esto. Nos puede dar mucha seguridad, es un ancla para el alma. Ayer vimos unas definiciones, hicimos unos comentarios preliminares sobre este tema, así que esta tarde nos vamos a aventar directamente a nuestro estudio de Job, capítulo 1 y el capítulo 2. Si no estuvo con nosotros ayer, le recomiendo que escuche los estudios, los sermones de ayer, nuestro hermano Rodríguez, nuestro hermano López también, tienen copias de los sermones. Escuchen, se hizo algo bueno con el Facebook. Creo llegué a la casa, me están hospedando los hermanos Hernández, llegué a la casa ya, y me dijeron, ya lo vimos, ¿verdad? Por el Facebook, inmediatamente lo pusieron en Facebook. Es algo bueno el Facebook también, pueden ver los sermones, y les recomiendo mucho, porque vamos a aventarnos directamente, muchas de las cosas que vamos a decir tienen su fundamento, sus bases en lo que vimos ayer. A los primeros 2 capítulos de Job, creo yo, son el mejor pasaje que podemos estudiar para entender lo que es la soberanía de Dios y la familia. Y aprendemos la primera lección del primer versículo. Vean el versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Y la lección es que por la soberanía de Dios, es por la soberanía de Dios que cosas muy malas le pasan a personas muy buenas. Es por la soberanía de Dios que cosas muy malas les pasan a personas muy buenas. Sabemos la historia de Job y las tragedias horribles que le pasaron en ese día. Y qué horrible ha de haber sido para él escuchar el mensajero cuando le dijo: estaban tus hijos en la casa del primogénito. Y me imagino que luego joven, una taquicardia a su corazón. Y cuando le dijeron no tan solamente su primogénito, pero todos sus hijos, sus 10 hijos, murieron en ese día. Y le robaron y asesinaron y todo, terrible, cosas terribles. Pero ¿quién fue Job? Job no fue un vicioso, un drogadicto de su tiempo. Job no fue un cristiano rebelde, un cristiano mediocre, un cristiano tibio. Nos dice la Escritura aquí en este versículo que fue un hombre perfecto, es decir, maduro, un hombre recto, justo para con Dios y justo para con los demás. Y esto nos dice el texto porque era temeroso de Dios. No que le tenía fobia a Dios, pero que reverenciaba a Dios. Y ese temor lo llevó a apartarse del mal, a apartarse del pecado. Nos dice en el capítulo 31 que él no era un ladrón, era íntegro. Él dice en el capítulo 31, había hecho un pacto con sus ojos para no ver a las vírgenes. Él no tuviera nada de problema con la pornografía de nuestros días. Él había hecho un pacto con sus ojos. Él era un hombre con un testimonio sobresaliente, piadoso. Era un hombre muy bueno, generoso. Pero aún así le pasaron cosas pero muy malas. Entonces podemos decir que por la soberanía de Dios, que cosas muy malas le pasan a personas muy buenas. Y esto contradice el evangelio que está de moda, el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad dice: hazte cristiano, hazte temeroso de Dios, hazte creyente, todo te va a ir bien. Vas a prosperar, se van a resolver tus problemas familiares, las enfermedades, todo se va a resolver. En Hermosillo hay un predicador que dice que si te haces cristiano no te puede dar cáncer. Eso es lo que están diciendo, están predicando. Esto, por supuesto, esta lección va contra ese evangelio de la prosperidad. Dios soberano, en su sabiduría, a veces permite que a buenas familias cristianas le pasen cosas muy malas, que le roben el carro, que le recorten del trabajo al esposo, que le den una enfermedad crónica al esposo, que de repente fallezca un ser querido. En la iglesia hay una hermana muy linda, muy activa. Su familia nos ayuda mucho en la iglesia. Ya bastante cargada porque tiene que cuidar a un hermano que tiene síndrome de Down. Y este hermano con síndrome de Down ya es mayor, no es pequeño y es muy pesado para ella cuidarlo. Ahora tiene más problemas y más cargas porque a esta hermana, a su madre le dio Alzheimer's. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible tan buena, tan activa en la iglesia? Y esta familia, ¿por qué? Bueno, la soberanía de Dios. Y esto es muy práctico, hermanos, porque hay quienes sufren dudas de su cristiandad, dudan que son hijos de Dios, dudan que al final van a ir al cielo, porque las cosas les van mal. Les dijeron, te va a ir bien como cristiano, y se dan cuenta, esto no está pasando en mi vida. Y se sienten tan mal, están pensando, pero Dios ha de estar enojado conmigo, no he de ser salvo, me voy al infierno. Y no, hermanos, no. A veces Dios en su soberanía permite que cosas pero muy malas pasen a familias muy buenas. Dios está en control, acuérdense lo que vimos ayer. Dios está en control absoluto de todo. Y Él predestinó todo para que esos hermanos, para que esas hermanas que sufren tanto, crecieran las virtudes de Cristo, que tengan más paciencia, que sepan más de la gracia del Señor, para el bienestar de alguna manera de la familia y por supuesto de la iglesia. Pero sobre todo, ¿se acuerdan lo que vimos ayer? Sobre todo,
Sobre todo para la gloria de Dios. Y eso es lo más importante. La gloria de Dios. Vemos entonces esta primera lección en el primer versículo. Otra lección del segundo versículo, Job capítulo 1 y el versículo 2 nos dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y la lección es por la soberanía de Dios que tenemos los hijos que tenemos. Ven conmigo a 1 de Samuel. El comienzo de la historia de Samuel nos relata de su padre Elcana y cómo nació él. Y hay unos versículos que hay que subrayar aquí de la madre y del padre de Samuel. Y vean lo que nos enseña. 1 de Samuel, el capítulo 1. Ustedes pueden leer el contexto, pero nada más voy a leer el versículo 4 y hasta el versículo 6. 1 Samuel, capítulo 1, el versículo 4 y 6. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana da una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque el diablo no le había concedido tener hijos. No es lo que dice su versión, hermano Oscar. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Sí tenemos hijos. Es por Jehová, Dios soberano. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, no porque en ese tiempo no había anticonceptivos, por supuesto que no. Esa no fue la razón que él tuvo 7 hijos y 3 hijas. La razón por la cual Job tuvo 7 hijos y 3 hijas es porque así Dios lo quiso. Dios soberano, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había predestinado que Job tendría 7 hijos y 3 hijas. Y Él predestinó su genética y los órganos de reproducción de los cuerpos de Job y de su esposa para que tuvieran exactamente 7 hijos y 3 hijas. Ahora, si usted no tiene hijos, es por Dios soberano. Si usted tiene 10 hijas, puras hijas, es por Dios soberano. Si usted tiene 5 hijos, todos varones, 5 terroristas, es por Dios soberano. Es Dios. Y si Dios no quiere que usted tenga hijos, usted no podrá tener hijos. Aunque se vaya a Tucson, a las clínicas de fertilidad más caras, o a Phoenix, a las clínicas, si Dios no quiere que usted tenga hijos, usted no va a tener hijos. Imposible. Para esto, hermanas y hermanos, nos da mucha paz saber que Dios soberano es el que decide quiénes y cuántos formarán nuestra familia. Dios sabe. Les platiqué ayer de mi hijo Paquito, que falleció. Mi esposa tuvo muchos problemas en los embarazos y después de que Paquito falleció, ahora teníamos que tener mucho cuidado. Y el doctor me dijo a mi esposa: no se vaya a embarazar porque puede morir. Puede morir. Tiempo después, supimos que estaba embarazada. Nos acordamos lo que dijo el doctor. Puede morir. Pero no es lo que había dicho Dios. Y nació Adán Rafael. Dios nos sustituyó, por así decirlo, a Paquito. O Adán Rafael. Dios lo hizo. Nosotros nos estábamos cuidando. Dios lo hizo. Tienes 10 hijas y quieres tratar de tener un varón. Entonces, ora tú, hágase tu voluntad. Tú estás en control, Dios, no la madre naturaleza. Dios. Si no tienes hijos, si no puedes tener hijos, confórmate y consuélate. Esto es de Dios.
Esto es lo mejor para mí, es lo mejor para mi esposo, es lo mejor para la iglesia, es lo mejor para la gloria de Dios. Y yo he observado, no sé ustedes, pero yo he observado que las parejas cristianas que no pueden tener hijos son especiales, como que están más unidas entre sí. He notado que son las parejas que llegan agarrados de la mano a la iglesia. Se sientan juntos y el esposo le pone el brazo en el hombro y son los que están más unidos y oran juntos por la comida y es un gran testimonio, es un testimonio de amor y eso ayuda a la iglesia en sí. Lo último es hasta que estemos en el cielo que vamos a entender por qué Dios nos dio tales hijos, cuántos hijos, cómo fueron nuestros hijos y si no nos dio hijos. Pero es seguro, segurísimo, hermanos, que valdrá la pena el sufrimiento de tener muchos hijos. Quiero decir, hermano Manuel López, 14 hermanos, ¿se imaginan? 14 en la familia. El sufrimiento de los padres cuando los niños tenían 2 años de edad, pero luego cuando llegaron a la juventud y es una ansiedad tremenda del padre, ¿qué le pasa a mi hijo? Él estaba tan bien en la iglesia, ¿por qué me dice esto? ¿Por qué me está diciendo que se quiere volver ateo, que se quiere ir de la casa? Y es un sufrimiento de... Pero Dios nos ayuda. Pasamos la juventud de nuestros hijos, sí. Pero pasa que es hasta que estemos en el cielo que nosotros nos vamos a dar cuenta por qué Dios nos dio esos hijos. Tantos hijos así, o no nos dio hijos. Y todo para la gloria de Dios. Eso nos debe de emocionar. Y eso nos debe de calmar también. Dios está en control, no el diablo, no los doctores, pero Dios está en control. Es por la soberanía de Dios que tenemos los hijos que tenemos. Pasemos a la tercera lección, versículo 3, Job capítulo 1 y el versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. La lección es por la soberanía de Dios que tenemos los bienes que tenemos. Es por la soberanía de Dios que tenemos los bienes que tenemos. Apunte por ahí, Eclesiastés 5:19, se los leo. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Es Dios quien concede la riqueza del bien. Es Dios que quita la riqueza. Es Dios que da. Job era riquísimo por la voluntad de Dios. Lázaro era un paupérrimo, pobrísimo, por la voluntad de Dios. Conforme a lo que Dios dice, así es. Usted puede ir a las mejores escuelas del mundo, trabajar las 24 horas al final, pero a menos que Dios lo bendiga, usted será pobre, todo será en vano. Si Dios no edifica la casa, en vano edifica. ¿Se acuerdan? Y de la misma manera, a menos que Dios esté contigo, no vas a tener lo que tú quieres, aunque por más que hayas estudiado, es Dios el que da y Dios es el que quita. Y uno puede tener pocos estudios, trabajar poco, y si Dios quiere ser rico, ¿conocen ustedes a personas así? Que ni siquiera van a la escuela y les va bien. ¿Por qué? Es de Dios esto. Las riquezas o la pobreza depende de Dios. Y es por eso que alguno en Proverbios 30 puede orar realistamente estas palabras. 2 cosas te he demandado, Dios. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, la soberanía de Dios, lo tenemos, lo tienes o no los tenemos por la soberanía de Dios. Y esto, hermanos, entender esto
nos va a ayudar a tener mucho contentamiento. Vamos a aprender así. El contentamiento de Filipenses 4. Vayan conmigo por allá. Filipenses 4, si son tan amables. Y voy a comenzarles a leer el versículo 12. Bueno, mejor en el versículo 11. Filipenses capítulo 4 y versículo 11. Filipenses 4, 11. El apóstol dice, da gracias por la ofrenda que le han mandado los hermanos. Dice, no lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el contexto de ese famoso versículo, por cierto. El apóstol ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. ¿Cómo aprende uno a contentarse con una Maruchan todos los días? ¿Cómo aprende uno? Frijoles, otra vez arroz, como dicen, ¿verdad? Otra vez arroz. ¿Cómo aprende uno? Esto es de Dios, es lo que Dios quiere que tenga. Yo no tengo más, yo no tengo menos. Esto es de Dios. Y esta es una lección, hermanos, esencial para nuestras familias hoy en día de tanto materialismo, tanto consumismo. Ya va a salir el iPhone 5S, el iPhone oro. Yo quiero tener. Y una cocina nueva, y ropa nueva. Las ofertas de Walmart y un carro nuevo, ya el picapito hace mucho ruido, yo quiero uno nuevo, como shampoo, como el hermano tiene. Hermanas, hermanos, creamos en la soberanía de Dios, creamos que Él controla todo y nos va a ahorrar muchas ansiedades si creemos que Dios es el que da y Dios es el que quita. Y nos va a proteger de murmurar contra Dios. ¿Por qué el hermano tiene eso y yo no? A lo mejor no lo decimos, pero lo pensamos. Nuestro inconsciente está, yo quisiera esto, yo quisiera otro. Porque Dios está en control de eso. Dios predestina. También creer en la soberanía de Dios en este aspecto. Creer en la soberanía de Dios en este aspecto nos enseña a depender de Él. A de verdad orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero sobre todo nos lleva a aprender que nuestra satisfacción a lo último, nuestro gozo es en Dios, las cosas que Cristo nos ha dado. Nos enseña a cantar con el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada desea la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Vamos a la cuarta lección, el cuarto versículo, Job 1:4. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y la lección es: la soberanía de Dios no excluye nuestra preocupación natural por nuestras familias. La soberanía de Dios no excluye nuestra preocupación, nuestra ansiedad natural por nuestros hijos. Si Dios predestina todo, como veíamos ayer, absolutamente todo, si todo va a pasar conforme a la voluntad de Dios, entonces no tenemos por qué preocuparnos por nuestros hijos, no tenemos por qué preocuparnos por el esposo o por la esposa. Y en cierto sentido esto es verdad. Pero creer en la soberanía de Dios no nos lleva al estoicismo, no nos lleva a vivir sin emociones, sin sentimientos naturales, sin sentimientos maternales. No nos hace robots sin corazones. Para mí es
interesantísimo, muy significativo en la historia de Lázaro, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Nuestro Señor Jesucristo sabía que Lázaro iba a resucitar. ¿Se acuerdan? Se le avisó, tu amigo está enfermo, y él se esperó. ¿Se acuerdan? Se esperó un tiempo. El Señor ya había dicho, esta muerte es para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? Pero nuestro Señor Jesucristo está ante la tumba de Lázaro. Y tenemos uno de los versículos más breves de toda la Biblia. ¿Qué dice? Y Jesús lloró. El Señor sabía que iba a resucitar. ¿Por qué lloró? ¿Por qué lloró? Porque le amaba. Porque el Señor, nuestro Dios, el Señor Jesucristo es 100% hombre, no un robot. Él lloró con compasión, con amor, con ese afecto natural. Somos humanos, hermanos. Hay ciertos lazos de amor, de ternura, la cual nos lleva a preocuparnos por nuestros hijos. Job nos dice que el pasaje hizo lo que hizo porque estaba preocupado, por supuesto, por sus hijos. Y aunque nuestros hijos sean malos y pecadores, incrédulos, nos preocupamos, por supuesto. Queremos que les vaya bien, que se conviertan, que no les pase nada malo. Hay una historia de David y que trágica la historia de David con sus hijos, especialmente con Absalón. ¿Se acuerdan que lo traicionó? Le quiso quitar el reino, ¿se acuerdan? Y es la última batalla. Es la última batalla del ejército de David contra el ejército de Absalón. Y el ejército de David va saliendo de la ciudad rumbo a la batalla. ¿Se acuerdan lo que hizo David? ¿Qué le dijo a Joab? Cuidado con Absalón. Cuidado con Absalón. ¿Se acuerdan? Uno de los soldados de Joab ve que Absalón está colgado, precisamente colgado en un árbol, yo me imagino, su orgullo, su cabello, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Colgado ahí de la encina. Y un soldado le avisa a Joab. Y Joab le dice, tú lo hubieras matado, yo te hubiera recompensado. Y el soldado le dice, no. Porque yo estaba ahí cuando el rey dijo que no tocásemos a Absalón. Joab va a llevar unos datos a su corazón, y luego los soldados de Joab terminan de matarlo, como se lo citó. ¿Y qué pasa cuando David sabe que su hijo traicionero ha muerto? ¿Qué hace David? ¡Absalón! ¡Absalón! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío, Absalón! ¿Quién diera que muriera yo en lugar de ti? ¡Absalón! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! Y ustedes que son padres y madres entienden a David. Y muchas veces quisiéramos morir en vez de ellos. Que Dios nos mandara al infierno. La soberanía de Dios no excluye ese afecto, ese amor, esa ternura por nuestros hijos. Ahora, el problema en sí no es la preocupación o la ansiedad natural que pudiéramos tener por nuestros hijos. Pero ¿qué hacemos con esas preocupaciones? ¿Qué hacemos con esa ansiedad? Job hizo lo correcto. Él llevó su carga a Dios. Él oró y sacrificó por sus hijos. De eso se trata la siguiente lección. En penúltimo lugar, la soberanía de Dios no excluye nuestra intercesión continua y diaria por nuestros hijos. Una vez más, versículo 4. E iban sus hijos,
Job 1:4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del comité, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hermano Rodríguez ya comentó de esto y hay quienes preguntan, ¿para qué oramos si Dios sabe todo? ¿Para qué oramos si Dios predestina todo? ¿Para qué oramos si de todas maneras Dios hace todo conforme a su voluntad eterna? Los decretos de Dios son inmutables, no cambia el plan de Dios, el consejo de Dios no cambia. Va a pasar lo que va a pasar porque Dios lo dijo así. ¿Para qué oramos entonces? Pero si es cierto, la Biblia nos enseña la soberanía de Dios. Lamentaciones 2 dice, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Va a pasar conforme a lo que Dios ha determinado, sin duda alguna. Pero Dios también ha determinado y nos ordena, nos manda que nosotros oremos. Y hay que tener en cuenta, precisamente el hermano Rodríguez me robó este punto ayer. Nuestras oraciones están predestinadas por Dios. La oración también es un medio que Dios ha dispuesto para que pasen las cosas. Es como en la predicación y en la evangelización. ¿Por qué vamos a predicar si los escogidos van a ser salvos? ¿Todos los escogidos van a ser salvos? ¿Amén? A ver, ¿amén? ¿Amén? ¿Todos? Amén. Claro que sí. Todos los escogidos van a ser salvos. Todos. Ni uno va a faltar. Ni una sola persona que cree en Cristo va a estar en el infierno. Todos los escogidos van a estar en el cielo, por supuesto. Entonces, ¿para qué predicamos? Porque Dios ha dispuesto en su sabiduría, en medio de la predicación, como la salvación para su pueblo. Dios usa herramientas. Y esto es lo más maravilloso, seminaristas. Que Dios nos usa a nosotros como predicadores. Esto es lo más maravilloso, hermanos. Que Dios usa nuestro testimonio. Cómo hablamos, lo que decimos, cómo actuamos. Dios usa eso para evangelizar a su pueblo. Dios salva y nos usa a nosotros. Dios soberano lo hace a través de nosotros. Ahora, el punto es, en la soberanía de Dios no excluye nuestra intercesión continua y diaria por nuestra familia, por nuestros hijos. Al orar por ellos, estamos reconociendo que ellos están en las manos de Dios, que es Dios quien nos puede salvar, que nosotros no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios. Entonces, hermanas y hermanos, en vez de andar como la llorona, ¡ay, mis hijos! ¡Y ay, mis hijos! ¡Y ay, mis hijos! Y llega el esposo, y mira lo que hizo, y mira, y ay, mis hijos, ¿y qué vamos a hacer? Y ya quítales el internet, y ay, mis hijos, y ay. Vamos a Dios. Vamos a Dios. Oremos, intercedamos por ellos en nuestras rodillas, reconociendo así que Dios es el único que los puede cambiar. Es el único que puede transformar sus corazones y sus vidas. En la iglesia en Hermosillo, un miércoles del mes, lo dedicamos especialmente a orar por los hijos de las familias de la iglesia. Y tenemos esta petición: Señor, concédenos a nuestros hijos. Concédenos a nuestros hijos. Esa es nuestra esperanza, lo último. La oración, intercediendo por ellos. Hermanos, son tiempos muy difíciles para nuestros hijos, muy, muy difíciles. Muchas tentaciones, muchos peligros, no tan solo en el internet, pero aún en la iglesia, con hermanos falsos e hipócritas. Intercedamos por ellos todos los días. La última lección. Ayer iba saliendo del culto y un hermano me dijo, no obedeció a su esposa, no fue breve. Ahora voy a ser breve, voy a obedecer. La última lección. La soberanía de Dios no excluye nuestra fe en el sacrificio del Cordero. La soberanía de Dios no excluye nuestra fe en el Cordero de Dios.
Una vez más, Job nos dice el versículo 5, o 1:5. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, se levantaba de mañana, ofrecía holocaustos, es decir, sacrificios, conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job sacrificó holocaustos por sus hijos. Ahora, esto nos lleva, hermanos, a unas sublecciones muy importantes. Sublecciones. Primera sublección. Job temía a Dios y no quería que sus hijos estuvieran bajo la ira de Dios viviendo en pecado. Ese era su gran temor. No que fuera a engordar con tantos banquetes, ¿verdad? Ese no era su temor. El problema de Job era, a lo mejor están pecando contra Dios. Y era su gran preocupación. Sus hijos pecando no contra él, no contra los vecinos, pero contra Dios. Esa era la gran preocupación de Job. Y esa debe ser nuestra gran preocupación. Y teólogos notaron que dice que a lo mejor pecaron, quizás pecaron en sus corazones. Job sabía que el pecado contra Dios no tan solamente se trata de acciones malas, pero también pensamientos malos, intenciones malas. Esto es muy importante porque a lo mejor tú dices, yo nunca he estado en el sexo, yo nunca me he fumado marihuana, yo nunca ni siquiera me he fumado un cigarro, yo no le pego a mi esposa, no, nunca, yo le pego a mí, pero yo no le pego a ella. Y te crees muy santo y muy bueno que Dios te va a recibir. Pero ¿qué está en tu mente? ¿Qué piensas? Entra en tus ojos y tú lo promueves en tus pensamientos. Es terrible, hermanos, pero muy cierto que a lo último son nuestros pensamientos, los pensamientos de nuestra mente, lo que nos va a hundir en el infierno antes, si no nos arrepentimos. Esas son sublecciones, pero Padre, esto también nos lleva a interceder más por nuestros hijos entonces, a enseñar los caminos de Dios, asegurarnos, sí, por supuesto, que asisten a las iglesias, que escuchen la ley de Dios y el evangelio de Dios, por supuesto. Que ellos teman a Dios, no le blasfemen ni aún en sus pensamientos. Y padres, aquí quiero ser muy directo y con lo que he escuchado de la conferencia, sé que ustedes son maduros como para recibir esta enseñanza. Muchos cuidado con estar confiados que sus hijos hicieron una simple profesión de fe. Hace tiempo visité a una hermana, no asistí a la iglesia, la visité y yo preguntándolo por su familia, hace mucho que no los veía, y por sus hijos y su salvación, cómo andaban con Dios. Y le pregunté por uno más o menos de mi edad, le pregunté cómo está él con Dios. Y ella me dijo, pues no estoy preocupada porque hace como 25 años en una escuelita bíblica de hogar, él hizo una decisión. Este muchacho, este hombre ya nunca se para en la iglesia, alejado totalmente de Dios. Pero esta madre está confiada en que hizo una decisión. Levantó la mano e hizo una decisión. Hermanos, no nos confiemos en que nuestros hijos levantaron una mano y repitieron una oración como un perico. No nos confiemos en eso. No nos confiemos en que se bautizaron. No nos confiemos en que cantan en el coro. No nos confiemos en que predican. No nos confiemos en que hacen milagros. ¿Por qué digo esto? Vean conmigo Mateo 7. Lo más impresionante para mí de este pasaje que debemos de subrayar es la palabra muchos. Nos dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego está esa terrible palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dice el Señor? ¿Qué les dice el Señor? No es cierto, ustedes nunca hablaron en mi nombre, ustedes nunca echaron fuera demonios, no es cierto, ustedes nunca hicieron muchos milagros. ¿Les dice eso el Señor? No les dice eso. Ellos habían hecho eso, sí lo habían hecho. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hasta la maldad. Habían hecho una decisión, habían llamado al Señor, cantaban en el coro, hacían milagros, predicaban y todo eso. Pero eran hijos de Dios. Padres y madres, les exhorto, les ruego, mucho cuidado con esto. Oren todos los días por sus hijos. Que sean de verdad nacidos de nuevo, regenerados, transformados por la gracia de Dios. Alguien ha dicho que no nos podemos llevar nada al cielo, absolutamente nada, con excepto de una cosa: nuestros hijos. Y es cierto. Es cierto. Entonces intercedamos por ellos todos los días. Quizás pecaron contra Dios, nuestro gran Dios y Salvador. Entonces oremos por ellos. Compartamos el Evangelio con ellos. Vivamos la cristiandad en nuestro matrimonio. Vivamos la cristiandad en nuestro trabajo. Vivamos la cristiandad delante de ellos. Ay de ti, si algún día tú estás en el internet viendo pornografía y no escuchas a tu hijo, viene en sus pijamas, en sus calcetines y no escuchas que él se acerca y te ve ahí él, tu hijo, y por tu culpa él se vuelve un ateo. ¡Ay de ti! Pero qué gran bendición que por tu testimonio, por tu vida, tu hijo se acerca a Dios. Oremos por ellos. Dios soberano es el único que puede hacerlo. Segunda sublección. Job sabía del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Job sabía de los holocaustos, del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Job, ¿por qué hizo esos holocaustos? ¿De dónde sacó esa información? Dios le había enseñado. Él sabía de Daniel, del sacrificio de Abel. Job sabía eso. Dios sabía del Cordero que venía. Él sabía del Redentor del Golgotha. Hay un famoso versículo en Job 19 que dice: yo sé que mi Redentor vive. Y después de deshecha esta mi piel, con mis ojos he de ver a Dios. Job sabía del Salvador, Job sabía del Redentor. Ahora, teólogos y seminaristas, esto es muy significativo, porque Job fue el primer libro que se escribió de toda la Biblia. Según los expertos en el hebreo, Job se escribió antes que Moisés escribiera Génesis. Job, por así decirlo, era un hombre de lo más primitivo, pero él sabía del sacrificio del Redentor, sabía que Dios nos perdona únicamente por los méritos del sacrificio de Cristo, que Cristo es el único que salva. Desde el principio del mundo hasta el final, así es. Cristo es el único que salva. La ley nunca salvó a nadie. Cristo salvó a Adán y Cristo salvará al último hombre que exista. Solamente en Cristo, solamente en Él, como dice el coro. Entonces, guía a tus hijos a Cristo. Asegúrate que tu familia conozca el holocausto, el sacrificio del Gólgota. Antes que escatología, antes que cualquier otra cosa, enséñales de Cristo. Tercer sublección. Job era un sacerdote en su familia.
Solo los sacerdotes sacrificaban, así como Melquisedec, en ese tiempo, era un sacerdote de Dios. Fue llamado a ser el sacerdote en su familia. Creo que fue Martín Lutero que dijo que cada familia es una pequeña iglesia. Y es muy cierto. Cada familia es una pequeña iglesia. Como padres, Dios nos ha llamado a ser los pastores, por así decirlo, los sacerdotes en nuestras familias. Y especialmente aquí quiero exhortar a los hombres, a los padres. Y hermanas, tienen todo el derecho, y les doy permiso que le den un codazo a su esposo. Padres, hermanos, padres, varones, ustedes son responsables del culto familiar. Ustedes son responsables de la religión en su hogar. Ustedes son responsables porque se lea la Biblia en su casa. Asegúrense que en su casa se adora a Dios, se busca a Dios, se lee de Dios. Bueno, volvamos a nuestro tema y la lección principal. ¿Cuál es? La soberanía de Dios no excluye nuestra fe en el sacrificio del Cordero. Es cierto, por la soberanía de Dios pasa lo que pasa. Es por la soberanía de Dios que los salvos serán salvos. Se hace la voluntad de Dios y nadie lo detiene. El decreto eterno se cumplirá, sí, pero eso no excluye nuestra fe en los méritos del sacrificio de Cristo. Creemos que solo por Él seremos salvos y creemos que por los méritos del sacrificio de Cristo Dios contesta nuestras oraciones por nuestra familia. Y entonces, hermanos, así evangelizamos a nuestros hijos, sabiendo que es por el poder de la sangre de Cristo que ellos serán salvos. Que ellos entonces sepan, hermanos, que son pecadores, pero que hay perdón y vida eterna por los méritos del altar del Calvario. Al ver nuestros hijos rebeldes y tan rebeldes y nos duele tanto, y es como un cuchillo en nuestra alma, en lo más profundo de su corazón, cuando un hijo nos dice que yo no creo en Dios, ya estoy cansado de esto, yo no quiero ir a la iglesia. Pensemos en las promesas del Evangelio. La promesa del Evangelio es para nosotros y para nuestros hijos. Pensemos en el poder de la sangre de Cristo para santificarlos. Subraya la promesa de 1 Corintios 7. Si uno de los padres es creyente, los hijos son santificados. Y el poder de esa santificación no está en nuestros esfuerzos o nuestras obras como padres. Está en el Cordero de Dios, en la sangre de Cristo. Pensemos entonces que hay poder en la sangre de Cristo para rescatarlos de todo pecado. Rescatarlos, sí, de las drogas. Dios absoluto, soberano, es más poderoso que los vicios, más poderoso que el jefe de la pandilla. Dios soberano absoluto es más poderoso que el internet y la pornografía y lo que nos esté hundiendo. Dios los puede rescatar y salvar. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y el Evangelio es para nosotros y para nuestros hijos. Esa es mi esperanza para mis hijos. Esa es nuestra esperanza para nuestras familias. Dios soberano salva. Y eso no excluye nuestra fe y aferrarnos al sacrificio de la cruz. Corre la cruz. Esta tarde, en esta congregación, los que me están escuchando y después me escucharán en el internet. Tal vez hay alguno aquí que nunca ha ido a la cruz y nunca se ha dado cuenta que Cristo murió por nuestros pecados. Y estás hundido y te sientes tan mal. Ves a una madre que llora por ti. Ves a un padre tan fiel. Por así decirlo, como que quisieras arrepentirte y no puedes. Y quisieras creer, pero no puedes. Tú ve a la cruz. Dile, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Señor, concédeme el arrepentimiento. Tú te acercas a Dios y Él se va a acercar a ti. Oremos. Ojalá que cada uno de nosotros como padres, nuestra familia como hijos,
conozcamos a Dios soberano, Dios el Creador, Dios el gran Salvador. Y como padres, quiero que al salir de las puertas esta tarde se vayan pensando: no me voy a poder llevar nada al cielo, pero es cierto, puedo llevarme a mis hijos. Y ora al Señor y esfuérzate como cristiano. Tal vez tus hijos ya te sorprendieron en algún pecado. Tú ve y pídeles perdón. Diles: yo me he arrepentido, Dios me ha perdonado. Esfuérzate creyendo en Dios soberano, de tal manera que en el cielo puedas decir: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Oremos. Voy a pedir a su hermano Paco Howard que hiciste una amable de la Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Señor, sea tu nombre. Gracias, Padre, por poder escuchar, Señor, la palabra de Dios expuesta, Señor, en nuestros corazones. Pedimos, Señor, que tú hagas, Señor, que esta semilla caiga en buena tierra, Padre, pueda crecer, pueda fortalecernos, Señor. Gracias, Padre, por el aliento que da tu santa palabra, Señor, en nuestros corazones. Y, Señor, ayúdanos a poner en práctica, Padre. A veces sabemos tanto, Señor, pero nos falta poner en práctica. Ayúdanos, Señor, que no entre por un oído y salga por el otro. Ayúdanos, Señor, a poder transmitir esto, Señor, que hemos aprendido. Y sobre todo, Padre, trae tranquilidad a nuestra alma, a nuestro corazón, que sabemos, Señor, que tú estás en control, que nada se escapa, Señor, nada es un accidente. Todo sucede con un propósito, Padre. Y esa es nuestra confianza, nuestra tranquilidad, nuestro gozo, nuestra esperanza. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por este día que pudimos estar aquí. Y ayúdanos, Señor, a poder llevar esto a nuestras vidas y a nuestras congregaciones. Llévanos con paz a nuestros hogares. Cuídanos. En Cristo Jesús nos pedimos. Dios les bendiga, hermanos. Bien, ha sido una bendición escuchar a los hermanos esta tarde, esta noche ya, y la verdad es que nos tiene al filo de la silla. En verdad nos está tocando puntos fuertes, importantes. Más de un hijo de pastor, y así lo digo, más de un hijo de pastor me ha dicho: si de verdad mi